Buenos días, doctor Linares. Gracias por aceptar la invitación. Pues muchas gracias, Gloria Cecilia. Qué bueno volverla a ver después de tantos años. ¿Ha logrado ya por fin la Corte despacificarse, salir de todos los temas de la paz para poder dedicarse a otros derechos fundamentales, como quería usted hace unos meses? ¿O qué falta? Sí, yo diría que estamos en un 99%. Nos falta revisar una ley, la Ley de Innovación Tecnológica, pero yo diría que ya pasó lo más fuerte, ya nos quitamos de encima el piano más grande que era la ley estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP, y yo creo que tenemos un balance muy aceptable de las decisiones que tomó la Corte en torno a la implementación de los acuerdos de paz. Sí, ya se tiene claridad frente a las reformas que se introdujeron a la ley de procedimiento de la Justicia Especial para la Paz, la Sala Especial para juzgar militares. ¿Eso ya lo estudió la Corte? No, eso todavía no lo ha estudiado la Corte. Esas modificaciones que se hicieron están en la ley de procedimiento, que es la ley 1922. Hay una demanda que le correspondió al magistrado Reyes. Él está estudiando esa demanda, que es una demanda de justicia y el colectivo de abogados. Sí. Les tocó analizar, revisar y dictar sentencias sobre 800 artículos, magistrado, casi 800 demandas de constitucionalidad. ¡Qué barbaridad! Así es. Revisamos 6 actos legislativos, 34 decretos extraordinarios y 5 leyes, que más o menos son 800 artículos. Es un trabajo monumental. Nos dieron el rol como de tercera cámara, además del Senado y la Cámara. La Corte tuvo que revisar de oficio todas esas 800 disposiciones, y adicionalmente, como muy a lo colombiano, le metimos mucho derecho al tema de la paz, que es un tema esencialmente político, pero en el siglo XXI, como buenos colombianos, la ley para nosotros es muy importante. Pero ¿por qué pasó eso? ¿Por qué tanto parágrafo, inciso, normatividad alrededor de la paz, siendo, como usted dice, que es esencialmente político? ¿Por qué se dio eso? Yo creo por darle seguridad jurídica, sobre todo a los excombatientes de las FARC. Este es un país muy interesante, muy cambiante, muy dinámico, y entonces había que darle ciertas seguridades jurídicas a los excombatientes de las FARC por un lado. Adicionalmente, hoy en día, con la globalización del tema de los derechos humanos y el derecho penal internacional, era muy importante, digamos, mostrar que ciertos delitos de lesa humanidad, los crímenes más atroces, iban a ser investigados, juzgados y sancionados en Colombia, para evitar una eventual intervención de la Corte Penal Internacional. Y en esa medida también era muy importante ese elemento, digamos, nuevo, que no ocurrió en los anteriores procesos de paz en Colombia. Simplemente se solucionaban con una ley de amnistía o de indulto, pero los temas de investigación y juzgamiento y sanción de los delitos más graves cometidos en la guerra quedaban en cierta forma amnistiados, y hoy en día la comunidad internacional no acepta, digamos, esos hechos. En ese sentido, pues, es que es tan innovador o novedoso el proceso de paz, porque es la primera vez que se hace un proceso de paz bajo el paraguas de la Corte Penal Internacional, que requiere todas estas condiciones y cuidados. Así es, Gloria Cecilia, es un tema muy importante. Yo creo que el caso de Colombia es un caso muy bonito internacionalmente. Es la primera vez desde la vigencia del Estatuto de Roma que se hace un proceso de paz tan importante, y lo que está en juego en el fondo es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que está en el capítulo 5 del acuerdo. Si ese sistema pasa, digamos, el test de la Corte Penal Internacional, yo creería que esa pregunta queda en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Si responde a ese llamado que hicieron los negociadores en el acuerdo de paz. Ya hicieron ustedes todo este trabajo constitucional de los 800 artículos, ahora todas las novedades, toda la polémica y todas las críticas que hay alrededor de lo que tiene que abordar la Justicia Especial para la Paz, extradición, el político, todo eso le corresponde ahora a la Justicia Especial para la Paz.
Ustedes Correcto. ya cumplieron su misión. Nosotros ya pagamos nuestro costo político, Sí. por ejemplo, en el tema de delitos sexuales contra menores, pero yo creo que y en el tema de extradición, yo creo que esos temas los tiene que manejar con mucha responsabilidad y mucha seriedad la Jurisdicción Especial para la Paz. La presidenta de la JEP ha dicho que es una jurisdicción que no es de venganza, sino es una jurisdicción para cerrar las heridas derivadas del conflicto de más de 50 años. Entonces yo creo que le corresponde una responsabilidad muy grande a la Jurisdicción Especial para la Paz para, digamos, hacer frente a todas estas críticas que nos han llovido a nosotros aquí en la Corte. Sí, muchas críticas. Algunos juristas y expertos dicen que a ustedes se pasaron por alto artículos de la Constitución frente a esto de los delitos sexuales. ¿Justas o injustas esas críticas desde su punto de vista estrictamente jurídico? No, yo diría que son respetables. Yo diría que el problema es que al Congreso se le dieron unas especiales facultades, lo que se llama el Fast Track, un procedimiento legislativo especial para implementar los acuerdos de paz. O sea que la competencia del Congreso estaba limitada a implementar los acuerdos de paz. No podía el Congreso, en la mitad de ese proceso de Fast Track, introducir unas reformas que iban en contra de los acuerdos de paz, en particular las sanciones, que son las sanciones propias, alternativas y ordinarias de la Jurisdicción Especial para la Paz, que están consagradas en el artículo 13 transitorio del Acto Legislativo 1 del 17, no se podían introducir nuevas sanciones, que fue lo que hizo el Congreso de la República. Entonces el Congreso tiene que entender que su competencia estaba limitada porque estábamos hablando del procedimiento legislativo especial. Sí. Si se hubiera ganado el plebiscito, que es un acto político, ¿se hubiera evitado toda esta vuelta y todo este aparataje constitucional y jurídico, doctor Linares? No, hubiera sido similar. Lo que pasa es que el plebiscito establecía que el acuerdo hacía parte de la Constitución, del bloque de constitucionalidad. Yo creo que al final del día para Colombia fue mejor haber perdido el plebiscito y haber renegociado los acuerdos porque se ajustaron algunos temas. Por ejemplo, el acuerdo de paz no es parte de la Constitución salvo que se incorpore por el Congreso. Y eso es bueno en el sentido que el Congreso aprobó ciertas disposiciones del acuerdo final en la Constitución, pero no es, como decían las críticas, que el acuerdo sea parte de la Constitución. No lo es y eso lo dejó muy claro la Corte Constitucional. Se habla mucho del blindaje de todos los puntos del acuerdo, pero he escuchado también a expertos y a juristas diciendo un acto legislativo se revoca o se reforma con otro acto legislativo. ¿Es posible que eso ocurra en el actual Congreso? Sí, yo lo he dicho en el sentido que el Congreso de la República no ha perdido su soberanía. Lo que pasa es que hay temas de temas. Por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz tenía unos detalles pactados en el acuerdo que no se pueden modificar, Sí. Mientras que el tema de reforma rural integral es un tema que hay unos objetivos en el acuerdo, pero el Congreso sí podría modificar aquellos temas que no han sido implementados y que corresponden, por ejemplo, a políticas públicas. Si el Congreso de la República encuentra que hay una mejor forma de, digamos, de darle más tierra a los campesinos colombianos que no tienen tierra, yo creo que eso va en favor del acuerdo de paz, del acuerdo final, pero no viola, digamos, el espíritu. Entonces lo que ha dicho la Corte es, a mayor regulación en el acuerdo, hay menor margen de configuración del legislador. A menor regulación en el acuerdo, hay mayor libertad, digamos, de medios para implementar el acuerdo. Sí, porque ustedes lo que dicen es soberano y puede hacer modificaciones a los medios, pero no a la esencia que es el fin del conflicto. Correcto. La Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, son dos soportes importantes para lograr el fin del conflicto. Yo diría que sí. Nosotros ya hemos revisado tanto la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz, los mecanismos de no repetición, los mecanismos de reparación integral, todo lo que se llama el sistema integral de justicia
de verdad, justicia, reparación y no repetición, todo el capítulo quinto, yo diría que se puede modificar, pero yo diría que la esencia de ese capítulo es más difícil de modificar, mientras que otros capítulos, como por ejemplo el capítulo 1, los mecanismos de llevar a la práctica la reforma rural integral, obviamente el Congreso, si encuentra mejores formas de alcanzar esos objetivos, lo podría hacer perfectamente. Eso se consideran políticas de Estado, y las políticas de Estado pues obviamente se pueden modificar en la medida en que se mantenga la política, pero se pueden variar los mecanismos de implementación, porque el acto legislativo 2 señala que durante los 3 próximos gobiernos hay que cumplir el acuerdo final. Nuestro entendimiento de ese cumplimiento es que son políticas de Estado que hay que cumplir, y en esencia es lo que se llama las acciones de creación de paz, y es llevar el Estado a las zonas apartadas de Colombia. Estamos de acuerdo en que todo el capítulo 5 que tiene que ver con la Justicia Especial para la Paz es el que es difícil que se pueda modificar. Sí, sin entrar a prejuzgar, Gloria Cecilia, yo diría que es mucho más difícil en la medida en que está detallado en el acto legislativo 1 de 2017 y en otros actos legislativos. Sí. Ya hay proyectos para endurecer las penas, acabar la conexión del narcotráfico con el delito político, pero todo eso ya también ha aclarado el gobierno, rige para próximos procesos de paz. Ya esto no se puede tocar como lo venimos diciendo. Pero hay un artículo en especial que presentó el Centro Democrático, que es un artículo 5 transitorio de la Constitución para prohibir que documentos de inteligencia, información reservada, sea entregada a la Comisión de la Verdad, a la Justicia Especial para la Paz, a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Me dice usted que ese punto en especial pues no se puede modificar, y ese mella profundamente la búsqueda de la verdad. Pues sin entrar a prejuzgar, Gloria Cecilia, yo no conozco ese acto legislativo, pero yo me remitiría a los precedentes nuestros. Por ejemplo, en el tema de la Comisión de la Verdad, estuvimos discutiendo mucho a qué documentos de información privilegiada tenía acceso la Comisión de la Verdad, ¿Sí? Y en cierta forma le dimos amplias facultades a la Comisión de la Verdad para que buscara la verdad en los archivos oficiales. Hay unas limitaciones, obviamente, con documentos de seguridad nacional, pero en general todo lo que tenga que ver con violaciones de derechos humanos no se le puede oponer ninguna reserva, y lo mismo dijimos para la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y lo mismo dijimos en relación con la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces yo creo que pues, puede ser un debate interesante en el Congreso, pero habría que ver si en algún momento eso primero pasa en el Congreso, que pues habría que verlo, y segundo, si es demandado y llega aquí a la Corte. Muchos la ven como una Corte demasiado liberal, y con algunos visos así como medio hacia la izquierda, que no representa a un ala un poco más conservadora dentro del espectro político del país. Así es, Gloria Cecilia, pues a mí me han tildado en algún momento me llegó un Twitter que decía que yo era el jefe de la oposición judicial, pero yo creo que esta es una corte muy interesante, muy diversa, múltiples posiciones, hay 3 mujeres por primera vez en la historia de la corte, y yo lo que diría es que es una corte moderada, es una corte balanceada, es una corte que está pensando en cómo mandar un mensaje de unidad a todo Colombia. Si llegasen nuevos magistrados, ¿podría haber cambios de algunos de los artículos o sentencias de la Corte actual? Que es más moderada, podrían llegar otros más radicales. Sí, claro. Generalmente el sistema de elección permite que lleguen diversos candidatos. Yo creería que lo importante, por ejemplo, en el caso de Toros, lo que hicimos fue respetar un precedente previo de esta Corte, del año 2010. Entonces, no es que haya cambio de magistrados, sino que a veces los péndulos pues, se mueven, pero frente al tema de tumbar, digamos, nuestras propias sentencias, eso es excepcional, eso solo se hace muy pocas veces, pero el fundamento de tumbarlo fue respeto de una decisión anterior de la misma Corte. Entonces, en el caso de Toros, respetamos una decisión del año 2010
que señalaba que es al legislador al que le corresponde prohibir los toros. Doctor Linares, muchas gracias. Bueno.